Hola, ¿cómo están? A mí me tocó explicarles acerca de las nociones de elasticidad, el esfuerzo, la deformación y pues la fractura que se va a obtener en lo que es de forma eléctrica, ¿no? En la electricidad. Bueno, como ya se había mencionado antes, la electricidad es la manifestación de la liberación y pues la circulación de energía de lo que conocemos como los electrones. La corriente eléctrica va a ser conocida como la cantidad de electrones o intensidad con la que circulan por un conductor cuando hay una tensión aplicada en sus extremos, denominada la intensidad de un producto eléctrico. La corriente eléctrica, pues, se refiere a este flujo de electrones que existe, por ejemplo, en una corriente eléctrica que se encuentra en un cable. Los electrones son partículas cargadas negativamente con una masa muy pequeña. Esto es o va a generar la energía. O sea, los electrones van a ser la energía adecuada de cada producto eléctrico. Ahora bien, como noción elástica, se designa la propiedad física y mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores, es decir, es una relación entre las fuerzas aplicadas a diferentes cuerpos y sus correspondientes deformaciones. Bien, si un material es sometido a tracción, es decir, si el mismo es solicitado desde sus extremos en direcciones opuestas, la longitud del mismo aumenta y pues obviamente eventualmente, si la fuerza es grande en él, el material va a poder limitarse. La elasticidad que tiene un material o cuerpo es lo que se va a conocer como límite, ya que es hasta donde se puede soportar una carga para evitar sufrir deformaciones. Es ahí donde encontramos al esfuerzo que genera una potencia. Cuando se aplica un exceso de tensión, este material tiende a deformarse, muchas veces de forma permanente. Esto es lo que va a producir que pierda su aspecto original. Toda estructura va a tener o tiene que soportar su propia carga, el de las cargas que lo sujetan y en ocasiones también fuerzas exteriores con la finalidad de emplear o aplicar el preciso comportamiento de la potencia con que se ejecuta la acción. Para la elasticidad en la electricidad o como propiedad y característica de esta, el reconocimiento por el cual pues logramos llevar a un límite único a esa parte comprendida, lo que conocemos como corriente, al realizar una deformación eléctrica se debe a que todo aspecto pues físico o terapéutico y biológico tiene un cierto grado de amplitud con respecto a cada función. De hecho, en lo que respecta a la elasticidad eléctrica, también hace referencia a diversos mecanismos de uso que se le puedan dar a la misma y de cómo afecta al cambio en la comunidad en general. Bien, ahora hablemos del esfuerzo. El esfuerzo, que también lo vamos a conocer como tensión, es un punto que se va a definir como el valor límite de un trabajo, como una interacción entre dos cuerpos. Es una cantidad pues física que se describe mediante los conceptos de empujar y pues jalar. Cuando aplicamos o cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, el efecto que va a tener pues esa dicha fuerza es darle al cuerpo una aceleración y pues por lo tanto esta va a cambiar pues el estado de reposo o de movimiento uniforme. En este caso hablamos de la corriente eléctrica. El esfuerzo, como pues ya veníamos diciendo, va a ser aquel que pues estará conectado con una fuerza que pues va a actuar sobre el área de un material en lo que se aplica, ¿no? Em, Se conoce como pues la fuerza que actúa sobre un cuerpo para deformarlo. En este sentido, el comportamiento de la materia, en este caso por electricidad. Esta va a variar dependiendo de diferentes compuestos, de cómo se aplique esta fuerza, ¿no? Así, esta va a poder causar pues las diferentes deformaciones que ya sea estirarlo, que lo conocemos como el hecho de
la elasticidad que va a tener esta dicha corriente, a la cual vamos a denominar como esfuerzo de tracción. Luego está el aplastarlo, comprimirlo, que se va a conocer como el esfuerzo de compresión. Doblarlo como esfuerzo de pues la flexión y cortarlo. Esta sería un esfuerzo de torsión. Todo esto entraría más en lo que respecta a la fractura de corriente eléctrica y de deformación de electricidad, pues es una forma de ver cómo un proceso o elemento eléctrico tiene la capacidad o una potencia establecida de poder tener diferentes elementos, ¿no? Y pues bien, no toda función propia dicha de la electricidad va a poder sobrepasar su grado de producción. Todo esto se va a ver reflejado pues en la concentración de un cuerpo con otro al aplicar un cierto grado pues de elementos físicos como acabamos de mencionar. De hecho, pues al esfuerzo también se le puede llamar, como habíamos dicho, tensión. Esta tensión va a ser la tensión eléctrica, denominada así a la fuerza potencial, o sea, de atracción que hay entre dos puntos. Cuando existe entre ellos diferencia en el número de, pues principalmente, como habíamos mencionado, en lo que es el elemento principal de la energía, que son los electrones. Ahora pasemos a la deformación. Las deformaciones, como ya habíamos mencionado, los estiramientos, los acortamientos, las flexiones, las retorceduras, entre otras, son debido a la acción de fuerzas que van a implicar la aparición de diferentes esfuerzos que pueden llevar a un dado caso a una ruptura. De hecho, es lo que se comentaba anteriormente con el esfuerzo, que se aplica una acción o cierto grado de potencia y pues este va a tener pues esta ruptura si no se limita correctamente. Ahora bien, la deformación pues elástica en la electricidad la vamos a conocer o la conocemos como la que desaparece por completo cuando el material se descarga. O sea, esta recuperación de la forma primitiva se produce por la tendencia de los átomos a recuperar su distancia interatómica. O sea, va a volver a su posición nuevamente normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta va a estar alterada por la carga ejercida. Durante la deformación elástica se produce un cambio volumétrico que se recupera al cesar la carga. En lo que son las causas del aumento de la resistencia eléctrica parecen justificarse más que nada con el aumento de las fuerzas de rozamiento que se oponen al libre movimiento de lo que son los electrones. Como consecuencia de las interferencias entre estos, lo que va a ocasionar es que diversos procesos darán como resultado a una formación muy diferente. Y pues nada, por último hablemos de la fractura. La fractura va a ser conocida como la lesión que va a hacer un daño a esta corriente eléctrica. Según las diversas gravedades que vaya a tener una lesión en diversos cuerpos o en diversas extensiones de corriente, esta va a depender de distintos factores. Más que nada y sobre todo de tres. Va a ser el tipo de corriente. Esta va a ser la que se pueda producir o ejercer y aplicar en un material físico. Como nos explicaban nuestros compañeros, sobre todo mi compañero José, acerca de los procesos electromagnéticos terapéuticos que se ejercen en el cuerpo. Bueno, esto es lo que va a ocasionar que exista un tipo de corriente que se deba aplicar por cada uno. Este tipo de corriente pues es lo que va a ayudar. El segundo va a ser pues el voltaje y amperaje.
van a ser las mediciones de la potencia de la corriente que pues esta genere o con la que se aplique un funcionamiento de producción eléctrico correcto. Y por último va a ser el recorrido de la corriente, o sea, esta cómo va a transcurrir durante su aplicación o durante su recorrido como tal. Al final, pues todas estas se van a ver enfocado o se van a ver enfocadas a que o cómo es que ocurre el transcurso de la corriente por medio de diferentes métodos de estudio o por causantes ya sea biológicos o físicos producidos que se van a aplicar a cualquier sentido de elemento pues ya sea eléctrico, ¿no? Y ya, eso pues sería todo de mi parte. Gracias.